be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Hola a todos, buenas tardes. Hoy vamos a actualizar datos de la pandemia en Chile, región de los lagos, provincia de Osorno y comuna de Purranque, con datos actualizados hasta el día 9 de junio del año 2020. ¿Ya? Primero que todo, para aclarar algunos puntos, el recuento de casos activos ha variado por parte del MinSal. ¿Ya? Actualmente están notificando los casos activos a contar de la fecha de inicio de síntomas, al igual como lo hace la plataforma Epivigila. Por lo tanto, si antes se consideraban casos activos a partir de la fecha de confirmación del examen PCR, ahora se toman en cuenta a partir de la fecha de inicio de síntomas y por lo tanto este recuento sufrió una variación. Es por eso que determinado día teníamos cerca de 50.000 casos activos y actualmente esa cifra ronda los 21.000, 22.000 casos activos por día, ¿ya? Esto habla de un retraso considerable a nivel país en la notificación de los exámenes PCR como positivos o negativos, ¿ya? Otra cifra que ha llamado la atención en variación, ¿cierto?, ha sido el recuento de fallecidos. Estos actualmente han tenido gran variación en los reportes durante los días previos, debido a que actualmente el MinSal ha cambiado la metodología para notificar fallecidos producto de coronavirus, ¿ya? Lo que se hace ahora es notificar fallecidos por coronavirus no solamente aquellos que tienen PCR positiva, sino también a aquellos que están en espera del resultado de una PCR y a aquellos a los cuales no se les alcanzó a tomar PCR, pero sí dentro de sus características clínicas y sobre todo dentro de la ficha clínica aparecía la situación de estar infectados con coronavirus, ¿ya? Y lo otro es que existe una diferencia en algunos puntos significativa entre los reportes que realiza Epivigila, MinSal, Ceremi y los reportes locales que puede hacer cada establecimiento producto del corte de horarios en el que se hace el corte de información, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, podemos cortar horario de información determinado día a las 12 de la noche, en cambio Ceremi puede hacer el corte, por ejemplo, a las 6 de la tarde y por ende en esas horas va a haber una variación de datos, ¿ya? Al día 9 de junio teníamos 142.759 personas contagiadas con SARS-CoV-2 dentro de nuestro país. En este gráfico se muestra lo mismo que en la curva anterior, pero esta vez desagregados en casos asintomáticos y en casos sintomáticos. En morado podemos ver sobre las barras celestes la proporción de casos asintomáticos, que genera en torno al 10 a 12% de los casos diarios en promedio, ¿ya? ¿Cómo vamos con respecto a los demás países? En este gráfico están representados todos los países que pertenecen a la OCDE y algunos otros, ¿cierto? Y podemos ver que Chile se ubica dentro de la parte alta del gráfico, ¿ya? Con una situación de 6.455 casos confirmados, contagiados totales, ¿cierto?, por cada millón de habitantes, ¿ya? Hay algunos países, obviamente, que tienen mayor incidencia que Chile. Por ejemplo, el país que reporta más casos por millón de habitantes hasta el momento es Qatar, ¿ya? Con 22.699 personas contagiadas por cada millón de habitantes. Y el país que reporta menos casos por millón es Laos, con 2,61 casos por millón de habitantes. Los casos confirmados diarios, hemos visto que ha tenido una tendencia bastante irregular, ¿cierto? Aunque hemos presentado una cantidad bastante alta de casos diarios en las últimas semanas, la cual ha ido variando. Algunos días presentamos pic de 5.000, otro día presentamos 6.000 casos, ¿cierto? Volvemos a bajar a 3.000 y tanto y así podemos ir subiendo nuevamente, ¿ya? Lo mismo, desagregados en casos asintomáticos y en casos sintomáticos. Los asintomáticos en celeste sobre las barras verdes que representan los casos sintomáticos. ¿Cómo vamos nosotros respecto a los demás países? Podemos ver que nos encontramos en la parte alta de la tabla, ya se ha mantenido una tendencia bastante alta en nuestro país de casos diarios por millón de habitantes, ya.
el total de test confirmados por 1000 habitantes. Nos ubicamos en la parte media a nivel mundial con una tendencia al alza porque en las últimas semanas ha subido considerablemente el testeo en nuestro país y es de esperar que continúe subiendo. ¿Ya? A nivel mundial, el país que reporta más test por 1000 habitantes es Bahrein, con 222 test por 1000 habitantes. Chile está realizando 39,06 test por cada 1000 habitantes y el país que realiza menos testeo a nivel mundial es Nigeria, con 0,39 test por cada 1000 habitantes. El total de muertes confirmadas por millón de habitantes, esto es solamente muertes atribuidas a coronavirus, ¿ya? Nosotros estamos en la parte media con una tendencia al alza también, ¿ya? A nivel mundial, el país que reporta más muertes por cada millón de habitantes es San Marino, con 1.237,55 personas muertas por coronavirus por cada millón de habitantes. Chile está notificando al día de hoy 84,16 muertes por cada millón de personas y el país que reporta menos casos de muertes es Myanmar, con 0,11 muertes por cada millón de habitantes producto de coronavirus. Esta tabla la obtuve de la encuesta diaria que realiza la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, es la encuesta del día 8, ¿ya? Del día 8 de junio, que salió el día de ayer 9, donde se muestra que solamente en unidad de paciente crítico habían fallecido 41 personas y esto se contradecía con el reporte de MinSal que notificaba 19 muertes en las últimas 24 horas. Bueno, pues lo mismo que en la primera parte, ¿cierto? Les expliqué que ahora el Ministerio de Salud lo que hace es cruzar datos con la base de datos del registro civil y eso obviamente va a tomar algunos días para ir notificando la cantidad exacta de fallecidos producto de coronavirus. Ahora bien, no es que los muertos hayan desaparecido, sino que en estricto rigor este método es más exacto, pero tiene la desventaja de que se demora un poco más de días en colocar la cantidad exacta de fallecidos por coronavirus en nuestro país. A nivel país, la ocupación de camas intensivas representa un alto porcentaje, ¿ya? De hecho, en la última encuesta de la Sochimi teníamos 2.538 camas UCI disponibles, de las cuales 2.225 estaban ocupadas. De todas las camas ocupadas, 1.535 corresponden a pacientes en ventilación mecánica invasiva producto de coronavirus. Si ustedes se dan cuenta, es más del 50% de las camas totales, ¿ya? A nivel regional, nuestra región presenta un 64% de ocupación, pero hay varias regiones que presentan sobre el 90% de ocupación. Por ejemplo, la región metropolitana con un 95%. Hay un caso que es más crítico todavía, que es el de la primera región, que tiene un 96% de ocupación. Le siguen la quinta región, ¿cierto? Con 93%. Después está la sexta y la séptima región. Probablemente el alza de ocupación UCI en la quinta y la sexta región esté relacionado con la derivación, ¿cierto?, que se realiza de pacientes desde la región metropolitana para descongestionar un poco los hospitales y los centros de salud en la zona metropolitana, ¿ya? Los casos acumulados diarios y fallecidos en la región de los lagos. En el lado izquierdo del gráfico se contabilizan los casos acumulados totales y en el lado derecho se contabilizan las personas fallecidas y los casos nuevos por día, ¿ya? Podemos observar que las barras azules representan los casos acumulados totales. En las últimas 2 semanas hemos ido considerablemente al alza, ¿cierto? Y si se dan cuenta, la línea celeste, que representa los casos nuevos por día, al principio tuvimos una oleada de contagio dentro de la región, pasamos por un valle, ¿cierto? Y ahora nuevamente los casos de contagio han ido al alza. No de manera exponencial ni muy elevada, pero sí han ido al alza, ¿ya? En línea roja se representan los casos fallecidos a lo largo del tiempo en la región de los lagos. Hasta el día de hoy tenemos 13 personas fallecidas lamentablemente. El porcentaje de casos sin trazabilidad ha disminuido dentro de nuestra región. Esto habla de que se está realizando una mejora en el trabajo de trazabilidad de contactos, ¿cierto?, de pacientes confirmados, y el día de hoy este porcentaje de no trazabilidad representa un valor cercano al 18%. Eso quiere decir que una de cada 5 personas no sabemos cómo se ha contagiado del virus, ¿ya? La variación de incidencia en la comuna de Los Lagos.
Este gráfico, que es dinámico, está hecho a partir de los informes epidemiológicos que emite el Ministerio de Salud, ya está hecho desde la fecha 15 de abril hasta el día 5 de junio. Y vamos a poder observar cómo ha ido afectando el contagio por SARS-CoV-2, ¿cierto?, a las diferentes comunas dentro de nuestra región. Vamos a observar que como esto es a contar del 15 de junio, hay algunas comunas que vienen en descenso y posteriormente tienen una nueva alza. Es el caso de San Juan de la Costa, ¿cierto?, que ha presentado una gran incidencia de casos en el último tiempo. Vemos como Ancud subió en la parte final, ¿cierto?, y al final de todo son dos comunas las que representan una mayor incidencia actual o prevalencia, ¿cierto?, de casos activos en este caso, que es Purranque, ¿cierto? Y la comuna de Kemchi en Chiloé, ¿ya? Importante notar que aquí no se alcanza a notar mucho, pero Puerto Montt es una de las ciudades que viene al alza, junto con Osorno nuevamente, que está presentando una nueva alza de contagios, ¿ya? La incidencia acumulada en las comunas de la región de los lagos. Este gráfico, que también es dinámico, va a representar cuáles son las comunas que han sido más golpeadas producto del coronavirus, todo esto ajustado por población, ¿ya? Recordemos que hay algunas comunas que tienen poca población y otras zonas urbanas que tienen alta densidad poblacional. Entonces lo que se hace es realizar el cálculo de incidencia, es decir, la cantidad de casos ya para cada 100.000 habitantes. Vamos a observar entonces desde el día 19 de marzo hasta la fecha actual cómo ha ido golpeando el coronavirus a las diferentes comunas de la región de los lagos. Vemos, por ejemplo, cómo San Juan de la Costa ha tenido una alta incidencia desde el principio y podemos observar también cómo Osorno tuvo una gran alza al principio, se realizó cuarentena, ¿cierto? Se quitó la cuarentena, después cordón sanitario se mantuvo y actualmente está sin ninguna medida, ¿ya? Vemos entonces cómo van a terminar, ¿cierto?, las diferentes comunas. San Juan de la Costa, que en los últimos días ha presentado una nueva alza en la cantidad de contagios, ¿cierto? Le sigue por detrás Purranque con 327,32 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes. Ya recordad que esto es un ajuste de población. No es que hayan 327 personas contagiadas, sino que si nosotros tuviéramos en nuestra comuna de Purranque 100.000 personas, tendríamos 327 personas contagiadas, ¿ya? Ese es el ajuste por población que se hace. Vemos también, como les decía yo, Osorno, que ha tenido una nueva alza en la incidencia de casos nuevos, ¿ya? La distribución porcentual de casos confirmados totales en la provincia de Osorno. El mayor porcentaje lo representa la comuna de Osorno con un 72% de los contagios, le sigue la comuna de Purranque con un 12% de los contagios, más atrás viene San Juan de la Costa, ¿cierto?, con un 6%, y Río Negro con un 5% de los contagios totales. Más atrás están Puyehue, San Pablo y Puerto Octay con el resto de los porcentajes más bajos de contagio dentro de nuestra provincia. La incidencia acumulada por comuna en la provincia de Osorno. Vemos que nuestra comuna, como mencionábamos anteriormente, al día 9 de junio tenía una incidencia acumulada de 327,3 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Estamos por sobre el nivel provincial, que tiene 238,4 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes, y también nuestra comuna está por sobre el nivel regional, que tiene 113,4 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes, ¿ya? La incidencia de 14 días en la provincia de Osorno. Lo que vamos a ver a continuación es un gráfico también dinámico de la incidencia de casos cada 14 días a través del tiempo, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cómo va a ir golpeando la infección por coronavirus, ¿cierto?, en las diferentes comunas de nuestra provincia. La única la única comuna que no está graficada aquí es la comuna de Puyehue, pero en el próximo gráfico, en el próximo reporte lo vamos a agregar. Vemos como Osorno, ¿cierto?, tuvo un gran alza al principio y después disminuyó la incidencia acumulada de 14 días. Río Negro también subió en la parte media, ¿cierto?, y después tuvo una baja, y en las últimas 2 semanas fue Purranque quien tuvo una alta incidencia de casos activos, ¿cierto?, para 14 días, y en los últimos días ha subido nuevamente San Juan de la Costa, producto de que a pesar de haber pocos contagios nuevos, tiene una baja población, entonces por lo tanto la incidencia aumenta mucho, ¿ya? A contar de
la última semana, ¿cierto? Sabemos que se implementó una aduana sanitaria en Purranque, ¿ya? Lo cual podría, de alguna manera, estar relacionado con la baja en la incidencia de casos, ¿ya? La situación actual de Purranque, vemos que al principio, ¿cierto? En los primeros días de abril tuvimos una primera ola de contagios, ¿ya? Después de eso entramos en un valle, digamos, levemente al alza y durante las últimas 2 semanas tuvimos un incremento notable en la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, nuestra incidencia se disparó, ¿cierto? Y en la última semana esto ha ido a la baja y esperemos que continuemos de esta manera, ¿ya? En este gráfico se reportan los casos nuevos en nuestra comuna según los reportes que hace la Seremi de Salud de los Lagos, ¿ya? Podemos ver, ¿cierto? Aquí no importa la cantidad de casos, sino que vamos a ir viendo respecto al gráfico de los casos nuevos según fecha de confirmación, cómo estos se van corriendo hacia la izquierda en el tiempo, ¿ya? Es decir, van apareciendo antes. Este es el reporte que hace Seremi, ¿cierto? Y este es el reporte según la fecha de confirmación PCR. ¿Qué es lo que queremos demostrar aquí? Que la fecha inicial en que aparecen los casos es según la fecha de inicio de síntomas. Y si podemos observar, estas barras, ¿cierto?, se han ido corriendo hacia la izquierda con el tiempo. Es decir, que antes de que se confirme la PCR, las personas presentaban ya algunos días con síntomas y después iban a consultar, ¿cierto?, al centro hospitalario, ¿ya? Si agrupamos todas estas barras juntas en un mismo gráfico, podemos ver que el inicio de síntomas, que está representado por las barritas verdes, ¿cierto?, se presenta mucho antes que la confirmación de los exámenes PCR. Por lo tanto, antes de que se haga la consulta, sí o sí suele haber transmisión comunitaria, porque hay personas que sin saberlo pueden estar contagiadas, ¿cierto?, y están realizando su vida de manera normal, ¿ya? Lo importante que podemos sacar aquí como conclusión es que la nueva iniciativa que ha tenido el Ministerio de Salud es dejar a cargo de la trazabilidad de los contactos y del seguimiento de casos a la atención primaria de salud. Y en este gráfico se muestra, ¿cierto?, de que como los síntomas van apareciendo antes, ya el reporte de casos según la confirmación de la PCR, nosotros la podemos tener un día o un par de horas antes, ¿cierto? Que lo hace Seremi, ya un par de horas hace la diferencia, ¿ya? Y nosotros podemos comenzar a trazar contactos de manera más expedita para evitar una propagación más rápida de la infección dentro de nuestra comuna, ¿ya? En Purranque ya se estaba haciendo el seguimiento de casos porque la verdad es que somos un CEFAM bastante proactivo, ¿cierto? Y es de esperar que en la mayoría de los CEFAM del país, en la mayoría de la APS del país, ¿cierto?, se comienza a realizar de buena manera la trazabilidad y el seguimiento de los contactos para ir mejorando e ir frenando la infección a nivel país, ¿ya? Al término de la semana epidemiológica número 23, Chile tiene una incidencia de últimos 14 días de 334,29 personas contagiadas cada 100.000 habitantes y el crecimiento promedio de casos diarios fue del 6,21% para los últimos 14 días. La región de los lagos se encuentra con una incidencia en los últimos 14 días de 31,63 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes, teniendo un crecimiento promedio de casos diarios del 48,61% en las últimas 2 semanas. En el caso de nuestra comuna, presentamos una incidencia en las últimas 2 semanas de 161,29 contagiados por cada 100.000 habitantes, creciendo en promedio de casos diarios al 57,38%. ¿Por qué hay algunos cuadros en rojo y hay uno que está en verde? Lo que está en rojo indica nivel de preocupación, ¿ya? Nivel crítico, debido a que el CDC europeo, el Centro para el Control de Enfermedades de Europa, recomienda que una determinada zona no debería tener más de 50 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso del país superamos ampliamente esa medida, ¿cierto? Y también nuestra comuna está por sobre los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Es necesario considerar, ¿cierto?, que en Europa ya tuvieron el pic de infección y por lo tanto tienen mayor experiencia en lo que es el control de la pandemia, y es importante tomar en cuenta sus mediciones para poder compararnos, ¿cierto?, y poder mejorar la situación, ¿ya? Al día 9 de junio los casos activos en nuestra comuna de Purranque, ¿cierto?, eran de 31 casos y los recuperados 38.
La situación actual de Osorno, vemos que ha tenido una gran ola de contagio al principio, ¿cierto? Y después fue en pleno descenso, ¿cierto? Hasta más o menos el día 25 de mayo, cuando los casos comenzaron a aumentar nuevamente. En los últimos 4 días ha tenido una estabilización la cantidad de casos nuevos por día y es de esperar que se mantenga así y vaya nuevamente a la baja, ¿ya? El día 30 de marzo en Osorno comenzó la etapa de cuarentena, ¿cierto? Los casos siguieron aumentando posterior a eso, ¿ya? Hasta el día, más o menos el día 5 y 7 de abril. La cuarentena se extendió por un mes hasta el día 30 de abril, que está representada por esta nueva línea roja acá, ¿cierto? Posterior a eso, la ciudad quedó con un cordón sanitario hasta la fecha 29 de mayo. Cuando el cordón sanitario se levantó, ¿cierto? Los casos ya iban levemente al alza y después de que se determinó el levantamiento del cordón sanitario, los casos continuaron subiendo y como les mencionaba, en los últimos 4 días se han estabilizado de forma diaria, ¿ya? Y es de esperar que continúe así. A la semana epidemiológica número 23, Osorno tenía una incidencia de los últimos 14 días de 47,28 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes, lo que nos lleva a tenerlo en zona de precaución. Recordar que lo que se recomienda en Europa ya es que sobre el 50%, sobre 50 casos por cada 100.000 habitantes se deben tomar medidas para poder frenar la infección, ¿ya? En este caso está en color de precaución acá, ¿cierto? Y el crecimiento promedio de casos diarios para los últimos 14 días en Osorno ha sido del 65,72%, ¿ya? Esto lo vamos a comparar con el próximo reporte y vamos a ver si ha subido o bajado. Lo mismo para la comuna de Purranque, ¿cierto? ¿Por qué hablo del CDC europeo, que es el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades que existe en Europa, ¿cierto? Bueno, ellos hace algunos meses atrás estuvieron con el pic de contagios, ¿cierto? Y obviamente tienen más experiencia que lo que tenemos en Sudamérica y el resto del mundo respecto a cómo manejar la pandemia. Por lo tanto, tomo como límite, ¿cierto?, los 50 casos por cada 100.000 habitantes, que es lo que ellos recomiendan, ¿ya? La situación actual de Puerto Montt, vemos que se mantuvo prácticamente plana la curva hasta aproximadamente el día 18 de mayo, cuando los casos comenzaron a subir. Puerto Montt lleva 3 semanas seguidas con casos diarios con una tendencia al alza, ya acumulando al término de la semana epidemiológica número 23 una incidencia de aproximadamente 38 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes, ya a pesar de que han tenido una gran cantidad de contagios en las últimas 3 semanas. La incidencia en Puerto Montt se mantiene baja debido a que tienen una gran población, ya cerca de 270.000 personas es la población estimada para el año 2020. Al término de la semana epidemiológica número 23, Puerto Montt presenta una incidencia de 41,20 contagios, ¿cierto?, por cada 100.000 habitantes, y esto es lo importante, el crecimiento promedio de casos diarios para las últimas 2 semanas en Puerto Montt fue de 131,62%. Al principio, cuando los casos recién comienzan a aumentar, ¿cierto?, es muy probable que se presenten altos porcentajes promedio de crecimiento y eso va declinando a medida que van pasando las semanas. Ahora, esperemos que esta ola de contagios que está teniendo Puerto Montt, ¿cierto?, se estabilice y vaya a la baja, ¿ya? Para no tener otra gran urbe dentro de nuestra región, ¿cierto?, con una alta incidencia de contagios, como lo tuvo Osorno a principios de marzo, antes de que se implementara la cuarentena, ¿ya? Bien, eso sería todo. La próxima semana, yo creo que el día martes, vamos a tener un nuevo reporte y vamos a poder comparar las tablas que mostramos ahora de las diferentes comunas, ¿cierto?, con cómo se ha comportado durante los próximos 7 días, para ir comparando porcentaje y la cantidad de incidencia en cada comuna y en nuestra región. Eso sería todo. Muchas gracias.